cruzando el charco a la Argentina, pero desde esta orilla con Brian Machlin, nuestro compañero argentino, argentinólogo, que va a ponernos, digamos, al día con respecto a algunas discusiones políticas del país vecino. Alguna, capaz que sobre el cierre, que ya fue anunciada en el cierre de sus columnas, valga la redundancia, del año pasado, y otras que se instalaron esta semana. Por ejemplo, la vinculada a cómo se están manejando los datos oficiales de inflación en la Argentina del presidente Javier Milei. Brian, bienvenido, es un gustazo que estés de nuevo. Gracias, Tincho. ¿Cómo andás? Sí, vamos a hablar un poco de, no sé si buenos muchachos, pero por lo menos un poco de Argentina, que tiene una historia reciente, por lo menos de los últimos casi 20 años, en relación a la medición de los índices que maneja el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en relación a la inflación, bastante fuerte y polémico porque ha transitado muchas etapas, con una primera intervención y discusión muy fuerte hacia el año 2007, cuando en ese caso Néstor Kirchner propuso cierta intervención a partir de Guillermo Moreno, que era secretario de Comercio, y todo lo que significó esa etapa, creación de índices paralelos, bueno, toda una etapa que llevó incluso a condenas el año pasado a Guillermo Moreno. Y pareciera parecer, a partir de datos inflacionarios que no satisfacen lo que el gobierno de Javier Milei estaba postulando para este año, la decisión de intervenir efectivamente el INDEC, algo que ya se venía hablando igual durante el año pasado. Nosotros no lo tratábamos porque venía siendo una cuestión que se discutía internamente en relación a la forma de medir este índice de precios al consumidor, si se iba a actualizar. Se mide sobre una base de 2004, aclaremos eso, porque lo que pasa es que miden los consumos de la canasta básica de las familias y de los hogares a partir de una canasta de 2004, que por supuesto tenía en este momento incluso alquiler de DVDs y CDs, como para que te des una idea, o VHS. Entonces, dijeron, vamos a actualizar eso. Se venía discutiendo por lo menos hace 2 años. El año pasado ya estaba listo desde junio este nuevo índice para medir la inflación, que ponderaba con una canasta elaborada con una base en 2017, es decir, también antigua, pero bastante más actualizada que 2004. Y su titular, el titular del INDEC, Marco Lavagna, venía presionando o discutiendo hacia adentro de los organismos económicos y con el Ministerio de Economía de Toto Caputo si iban o no implementar esta medida. Primero se postergó, iba a ser en agosto del año pasado, después se postergó a septiembre, después se postergó a octubre. Recordemos que era un año electoral en la Argentina y todo lo que vinimos trabajando el año pasado. Y finalmente, cuando parecía que iba a salir ahora en enero, días antes de conocerse el dato de la inflación, que ahora todavía no se conoce, pero esta semana que viene se va a conocer, decidieron finalmente suspender la elaboración o la implementación de este índice, y Marco Lavagna, titular del INDEC, decide renunciar a su cargo. Y ahí está ya la polémica de por qué fue esa renuncia. Bueno, ahí las especulaciones dicen el índice nuevo le iba a dar por encima del 3%. Algunos dicen, no, tanto no, quizás era un poco menos, pero seguramente por encima de lo que el índice finalmente va a dar. Estamos hablando en el mes. Sí, obviamente. Estamos hablando de una inflación mensual. La interanual está por encima del 30%, y estamos hablando de una inflación que los últimos 5 meses, con el dato que va a salir de enero, probablemente, casi seguro, nadie discute eso, va a estar durante 5 meses por arriba del 2%. Solamente en mayo, junio y julio del año pasado habían logrado bajarlo por debajo del 2%, algo que había sido clave para lo que era su discusión electoral previa a lo que eran las elecciones después en octubre. Esto implicó obviamente 2 grandes discusiones. ¿Por qué la economía decide intervenir el INDEC? Finalmente Toto Caputo salió a dar explicaciones y dijo, no nos satisfacía el mecanismo, nos parece que igual es viejo. Con una explicación rara, dijo, es muy viejo lo de 2017, así que finalmente decidimos sostener el 2004. Que es más viejo. Que es más viejo, sí, bueno, 13 años más viejo. Porque entonces de esta manera vamos a sostener como se venía midiendo hasta ahora, hasta que se consolide el proceso desinflacionario. Esto es decir, hasta que no frene la inflación por debajo del 1% mensual, que es lo que ellos pretendían para agosto del año pasado, es decir, llegar a un 0, que nunca lo lograron, recién ahí instalar el nuevo índice. Bueno, eso dijo en primera instancia. En segunda instancia, viene dando notas casi todos los días porque tiene que de alguna manera apagar el incendio que se ocasionó de la polémica. Dijo, no, lo que pasa es que a Javier Milei no le satisface técnicamente este índice que se había elaborado, vamos a lograr uno nuevo. Entonces le preguntaron, ¿y entonces eso quiere decir que por varios meses no va a haber nueva aplicación de la encuesta de hogares que se utiliza para medir la canasta básica? No vamos a aplicar nueva por varios meses, y esto es coincidente, y ahí aparecen 2 cuestiones. Por un lado, la cuestión de es un periodo de aumento de tarifas y servicios, que es una de las grandes ponderaciones que iba a entrar en el nuevo índice, y por eso se tendía a pensar que iba a aumentar mucho el índice inflacionario. Y por otro lado dicen, si vamos a quitar subsidios durante los próximos meses, es probable que se eleve mucho esta tasa y lo que va a pasar a continuación. Entonces dijeron, bueno, por unos meses no, se sospecha que sería para poder mantener a la baja ese índice, que además
es un ancla para otros factores. Es un ancla para las discusiones paritarias salariales, es un ancla para el pago de jubilaciones y pensiones, es un ancla para las bandas que contienen al dólar, que también se ajustan por la inflación, es un ancla para muchas cuestiones que el gobierno son muy importantes en materia de, insistimos, vamos a llamarlo con su eufemismo, sobriedad fiscal. O sea que un gobierno que exhibía casi que como su principal logro, no ya el abatimiento de una inflación alta, sino la desaceleración notoria de la inflación, de eso sí se puede hablar, en realidad ahora empieza a tener problemas. Con eso para empezar, porque el índice de precios al consumo, por lo que vos decís, si se midiera de un modo razonable para este tiempo, posiblemente estuviera mostrando y mostrara a futuro un alza importante, sí. Pero además empieza a recurrir a artimañas políticas durante mucho tiempo achacadas a su rival político o a la oposición. Es decir, hoy hace este gobierno para tratar de que no salga a la luz lo que sería una inflación bastante alta, cosas que antes se le criticaron a otros. Algunos dicen, esto enoja a todo el mundo, lo voy a decir igual, pero enoja a todo el mundo, la kirchnerización del gobierno de Milei. Y digo, ¿por qué enoja a todo el mundo? A los kirchneristas porque dicen, ¿cómo nos van a decir a nosotros que este gobierno está haciendo cosas que hicimos nosotros o que no las hicimos? Hay una discusión ahí, aunque también Cristina Fernández de Kirchner en su momento y cuando habla en estas épocas de la época y de los datos y del INDEC y demás en ese entorno, suele usar, quizá para no recibir chicanas políticas, el índice que hacían las consultoras privadas, el índice de Congreso y demás, para no remitir a las estadísticas del INDEC que estaban cuestionadas. Y por otro lado, el gobierno de Javier Milei se enoja, obviamente, porque dicen, no, ¿cómo nos van a decir kirchneristas a nosotros, que somos los que vinimos a sepultar, etcétera, el kirchnerismo? También aparece la teoría conspirativa. Dice, no, es que Marco Lavagna, quien estaba hace 6 años en el cargo de director técnico del INDEC, era en realidad un infiltrado del masismo, porque es alguien que llegó de la cantera del Frente Renovador en ese momento de Sergio Massa, durante el gobierno de Alberto Fernández, a dirigir el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y que mantuvo en ese momento la normalización que había instalado el macrismo previamente en 2015 de las cifras del INDEC y de los cálculos. También recordemos que durante el macrismo, si bien se normalizó y se volvió a confiar en las estadísticas del INDEC, hubo primero 6 meses de suspensión de entrega de datos porque se estaba supuestamente elaborando una nueva canasta, pero también coincidió con la época de, vuelvo a decir, recorte de subsidios, devaluación y demás, que entonces aumentaba drásticamente los niveles de pobreza y desempleo, por ejemplo. Esta discusión que está planteada en Argentina se vincula, entre otras cosas, al manejo público de la información, y no podemos en el cierre de la entrevista no mencionar algo que hoy lo destaca la diaria, es una de las noticias internacional vinculada a Argentina, y es que el gobierno de Javier Milei creó una oficina llamada Oficina de Respuesta Oficial que se va a encargar de dejar en evidencia, según palabras usadas en el comunicado oficial, las operaciones de los medios y la casta política. Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, dice, entre otras cosas, el comunicado. ¿Cómo abordar esto que es una política oficial anunciada ayer? Sí. Bueno, esto se enmarca en 2 cuestiones. Me parece que la primera es en una especie de seguidismo de lo que viene haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, porque ya tiene una cuenta de Twitter en Estados Unidos que se llama Rapid Response 47, porque alusiona al que es el 47º presidente de los Estados Unidos, donde ofrecen respuestas permanentes a informaciones o lo que ellos consideran desinformaciones y fake news por parte de la prensa. Por otro lado, es un seguidismo porque ya venían pasando, así como Estados Unidos viene implementando la política antimigratoria con ICE y demás. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad en Argentina y del Interior anunció también la aplicación de ciertos métodos antiinmigración, e incluso hay discusiones, lo anunció Marco Rubio en los Estados Unidos, charlas con Argentina para la recepción en Argentina de inmigrantes deportados por parte de Estados Unidos. Con lo cual, hay ahí una política de alineamiento muy contundente, y en relación específica a la cuestión de la verdad y de la información, la tentación por parte de los gobiernos y los oficialismos, y esto no es patrimonio de este gobierno, por manejar el discurso, la narrativa y demás, es histórica y ha existido siempre. Lo que no se puede desconocer es que una cosa, y hay que saber diferenciarlo, es la voz oficial que un Estado puede tener para proporcionar datos oficiales incluso, o discusiones o narrativas, y otra cosa es la verdad, el estatus de verdad, porque esta oficina se presenta como la instalación de zanjar discusiones y poner de manifiesto por sobre la discusión de la libertad de expresión, de los periodistas, de la libertad de la información y del público de informarse, que es un derecho universal de los humanos, la idea de que ellos van a establecer cuál es
la verdad y cuál es la correcta difusión de la información. Obviamente esto recibió señalamientos por parte de cámaras empresariales, por ADEPA, de periodistas, por parte de FOPEA, el Foro de Periodistas, y también de un montón de dirigentes opositores que se han manifestado en contrario, incluso algunos que han sido del macrismo, algunos que han sido del kirchnerismo, algunos que han sido del masismo, de la izquierda, diferentes sectores políticos que no coinciden entre sí y que se han manifestado contrarios hasta esto. Desde el punto de vista, si querés acá me salgo de Argentinólogo y voy a la Diaria Verifica y a la parte del fact-checking y demás. Vos te desempeñas ahí. Trabajamos en eso y justamente siempre discutimos la idea, hasta filosóficamente, de que un gobierno, un Estado pueda establecer la verdad y pueda imponer por sobre la población y los periodistas cuál es el criterio para decir que algo es verdadero o algo es falso. Obviamente, para nosotros mismos, como método en la Diaria Verifica, el insumo de la voz oficial, de los datos oficiales, es clave a la hora de poder constatar si una información es verídica o no, pero no es la única voz consultada, precisamente por lo que pasa, por ejemplo, ahora con el INDEC, que se discuten los datos y la forma de medición. Entonces, siempre hay mediciones alternativas, siempre hay voces alternativas, disidentes, que es necesario escuchar en la idea de construir una verdad un poquito más elevada y compleja que lo que cuando un Estado, por medio de su voz oficial, quiere instaurar. Entonces me parece que ahí es peligroso dejar que en manos de un gobierno que quiera definir qué es la verdad y qué no es la verdad. Y en este caso un gobierno que aparte es encabezado por un presidente que ha compartido información abiertamente falsa muchísimas veces porque comparte contenido, repostea todo el tiempo desde su móvil, me imagino, desde su celular, sí, claro. Sobre todo en la red social X, es decir, viene, Sí. si es una iniciativa ya de por sí discutible, peligrosa, proviene de un gobierno que en ese sentido está muy señalado. Es que lo que está bueno es eso, porque si uno puede, en principio, genéricamente y filosóficamente explicar por qué está mal o es negativo que haya un gobierno tratando de imponer un estatus de verdad, ahora podemos ir al caso particular, que es el gobierno de Javier Milei, y a quien es designado a cargo de esta oficina de respuesta rápida o de respuesta oficial, que es Juan Carreira, Juan Dou, conocido en redes sociales. Y digo, ¿por qué? ¿Quién es? Él dice, bueno, no vamos a emitir más gastos, es solamente una cuenta de Twitter donde vamos a ir contestando y vamos a ir respondiendo a datos que nosotros consideramos que son falsos. Juan Carreira es uno de los fundadores de La Derecha Diario, ex socio de Fernando Cerimedo y, bueno, ex socio todavía, pero digo una parte con Cerimedo y actual de Javier Negre, el periodista o pseudo periodista español. Y digo esto porque son promotores abiertamente en Argentina, en Uruguay y en diferentes países de Latinoamérica y de la región donde han constituido su medio, promotores de desinformación y de narrativas y discursos de odio. Y esto me parece que está bueno señalarlo porque muchas veces uno dice, bueno, ¿quiénes son? Nosotros como verificadores, en el caso de la Diaria Verifica, pero todos los verificadores de la TAM Chequea, por ejemplo, organización de la cual también somos parte, no auditamos a medios de comunicación, no auditamos a nuestros colegas periodistas cuando se equivocan o cuando emiten un informe con el cual nosotros consideramos que quizás habrían podido consultar otras fuentes. Ahora bien, cuando hay un debate público donde un pseudo medio de comunicación como es La Derecha Diario, sin fuentes de información, solo mediante la opinión y la tergiversación de datos instalan narrativas falsas, es importante poder salir a decirlo y en este caso que quien fundó ese medio y es responsable de esas narrativas vaya a constituir el estatus de verdad en el país, suena por lo menos llamativo. Sobre el cierre, Brian, nos quedan 60 segundos. Me los contás. Se los voy contando, ya activamos la cuenta regresiva. En realidad esto yo no debería decirlo, pero cuando un conductor dice queda un minuto, capaz que quedan 2. Hay que tirar para abajo como estrategia, pero simplemente me parece que justo hacer mención a lo que cuando cerraste las columnas sobre Argentina el año pasado, destacaste como uno de los grandes temas en la discusión parlamentaria, en el Congreso en todo caso argentino, previstas para este año, y es un proyecto muy ambicioso para el gobierno, que es el de la reforma laboral. Sí. ¿En qué fase está esa discusión y qué perspectivas tiene, si es que las tiene, de que el gobierno obtenga los votos que precisa para que eso se apruebe? Bien, la reforma laboral está disponible para su votación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias a partir del miércoles 11 de febrero, el miércoles que viene, en el Congreso, entrará por la Cámara del Senado. Patricia Bullrich, que antes estaba como ministra de Seguridad y hoy es senadora y principal organizadora y armadora de La Libertad Avanza, logró en discusiones por lo menos unificar, o pareciera que logró unificar la propuesta a los gobernadores de las diferentes provincias, porque les prometió que ciertas cuestiones que estaban tocadas en el capítulo fiscal de la reforma laboral, que tenían implicancias en
merma de ingresos en las provincias por parte del impuesto a las ganancias, le iban a bajar ganancias a las grandes empresas específicamente, y entonces algunas provincias iban a recibir menos dinero. Bueno, aparentemente eso se iba a frenar o a modificar para que las provincias apoyaran, entonces todos los senadores de las diferentes provincias, no importa si son peronistas o no son peronistas, pudieran apoyar este capítulo de la reforma laboral. La reforma laboral probablemente sea votada la semana que viene en el Congreso, tiene algunos puntos salientes que los vamos a tratar si querés más adelante, pero que tienen que ver con una cuestión de salario dinámico y poder ir modificando, un fondo antidespido para bajar o modificar la forma en que se compensan hoy en día las indemnizaciones, un fondo de horas para que una persona pueda trabajar, por ejemplo, un día 20 horas y el otro día no trabajar o trabajar un poco menos, unas vacaciones que son a disposición del empleador, bueno, diferentes mecanismos que empobrecen por lo menos los derechos laborales. Cuando se habla de reforma laboral, en general, históricamente ha sido para beneficiar o para por lo menos compensar ciertas desigualdades hacia los trabajadores. En este caso es una reforma que no estaría beneficiando mucho a los trabajadores y en estos sectores, e incluso impone muchísimas salvedades para las empresas para favorecer la contratación. Esto es bajar recaudación por parte del Estado, porque le quitan obviamente un montón de cargas patronales, y en ese sentido podría ser positivo, pero también hay una discusión porque si vas a hablar de ajuste fiscal y de necesidades económicas, es raro imponerlos de ese lugar. Pero bueno, veremos cómo se desempeña, y también recordemos que ayer se firmó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que también anticipamos en noviembre, así que tenemos mucho para hablar de acá en adelante. Por ende, será siempre habrá oportunidad de recibirte en breve. Hasta la próxima, Brian. Gracias, Tincho.